Listo, ya tenemos aquí nuestros moldes. Mira, estos fueron los que hicimos ahorita. Aquí, por ejemplo, lo modifiqué, lo arreglé un poquito, le borré como partes, o sea, eso tú lo puedes hacer, ¿listo? Cuando tengas tus moldecitos, simplemente si tienes que hacer una modificación, hazla, hazla. Bueno, acuérdate que estos moldes aún no los hemos probado en el muñeco. Bueno, ya te conté que esta es la primera vez que voy a hacer stitch de este tamaño, así que en el camino iremos viendo, pero ya te puedes hacer una idea de cómo puedes empezar a hacer como tu diseño, qué cosas debes tener en cuenta. Eso es lo que quiero realmente que aprendas. Aquí no se trata de que aprendas a hacer un stitch, porque la clase no se trata de stitch. Se trata de que tú, desde cualquier tipo de imagen, puedas llegar a tener, a hacer tu propio personaje, ¿listo? Y tu propio muñequito basada en una imagen. Entonces, la imagen de Stitch la vamos a tener aquí cerquita para que nos vaya acomodando información y vayamos ajustando. ¿Qué otras cositas tuvimos en cuenta aquí que modificamos? Por ejemplo, los pies. ¿Por qué? Porque estos pies van a tener que tener una, como haz de cuenta, como una planta del pie, ¿cierto? Entonces, esta planta del pie tiene que, como digamos es un círculo, un óvalo, pues la anché porque si la dejamos así tal cual como está, cuando la pongamos en ese círculo, el pie va a quedar mucho más chiquito y entonces va a quedar como, vamos a dañar la proporción del personaje. Bueno, acuérdate que cuando hacemos personajes tenemos que intentar hacer en lo posible que nos quede lo más parecido posible al personajito real. ¿Listo? Entonces, nada, pues lo que vamos a hacer, aquí no me voy a centrar en cosas que ya hemos hablado, que es el tema de corte y todo, bueno, pero voy a ponerle aquí como que quede como un poquito en cámara rápida, porque realmente pues digamos que el tema no es ya corte ni nada, pero quiero mostrarte. Básicamente lo que empezamos a hacer es cortar las piecitas, cuando ya las tenemos las cortamos, bueno. Aquí, por ejemplo, no estamos teniendo en cuenta que tiene unos pelitos en el pecho y eso. Acuérdate que son como unos moldes preliminares. Cuando tú ya hayas probado estos moldes y ya sepas que efectivamente te funciona y que el muñequito te queda bien y no tuviste que hacerle ajuste a ninguna piecita, bueno, pues entonces ya tendrías unos moldes listos para reusar o vender en caso de que te interese. ¿Listo? La otra orejita de Stitch tiene este mordisqueadito, lo tiene un poco, lo tiene en la parte de arriba. Entonces eso lo vamos a tener en cuenta cuando estemos haciendo las orejas, cuando estemos cortando el material. Bueno, esta orejita acuérdate que la idea es que se cierre así. Por eso te digo que ahí tú tienes que jugar con el personaje en sí. O sea, digamos, tú ves esta imagen de frente, claro, de frente es así, pero y la oreja. Entonces ahí ya es tu manera de cómo te las vas a ingeniar para que se parezca. Y por ejemplo aquí la orejita te tienes que dar cuenta que es una pieza que se tiene que doblar aquí en la parte inferior y así. Es simplemente como sentarte a analizar. Mira que a veces, a mí por ejemplo me han mandado a hacer unos personajes que yo digo, "Ah, no tengo idea cómo lo voy a hacer". O sea, es un reto para mí, ¿no? Y mira que cuando ya me concentro en él, o sea, yo quedo como un poquito ansiosa porque pues soy una persona ansiosa. Entonces me quedo con la ansiedad de, ay, ¿será que sí voy a ser capaz? Y mira que después cuando ya me centro, o sea, cuando ya me pongo a trabajar en el personaje, me doy cuenta que, ¿no? Pues que en realidad sí es sencillo, que simplemente lo primero que tenemos que hacer a la hora de abordar un personaje para hacer y que empecemos a pensar cómo lo vamos a hacer, es analizarlo, ver las formas y centrarnos en el cuerpo principal, o sea, como en lo más grande, ¿cierto? En esa figura más grande. Y ahí ya uno poquito a poco va haciendo los detalles. Es cuestión de no tener miedo, es cuestión de confiar, es cuestión de tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Hay personas, a mí por ejemplo, me encanta que yo estoy en grupo de manualidades y me encanta ver cómo las chicas cuando se arriesgan, eso lo valoro muchísimo. Y me molesta mucho cuando escucho comentarios de otras mujeres que, eh, digamos que le escriben cosas fuertes a las chicas que están empezando y no me parece porque se lo escriben a personas que se están arriesgando, que están, por lo menos lo están intentando.
Y eso yo lo valoro muchísimo. Cuando yo veo eso, siempre como pongo un buen comentario y eso porque me parece muy bien que las personas se arriesguen, que no estén simplemente esperando a que les entreguen a conseguirse unos moldes prestados que no hayan sido creados por ella misma, sino que realmente se tomen el tiempo de ver el personaje, de ver las imágenes en Google y decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo arriesguémonos? ¿Será que lo hago de esta manera? ¿Será que lo hago de la otra? Si tienes tiempo suficiente, por ejemplo, puedes ensayar con un personaje que esté de moda, que sea chévere para ti y, o que veas que es chévere de pronto para tus clientes y puedes ensayar. Lo haces de una vez lo haces de una y si ves que de pronto le hace falta una cosita, otra cosita, pues tú vas mejorando. Tú misma puedes ir mejorando el diseño, ¿no? Entonces yo creo que eso es cuestión de actitud. Por ejemplo, hay otros personajes, hay personajes que uno dice, bueno, también uno tiene que saber el fieltro hasta qué punto da para ciertos personajes, ¿no? Pero yo te puedo decir que realmente muy pocas veces me he limitado. Solo alguna vez, me acuerdo hace mucho tiempo, hace años, una clienta me envió un muñequito que era súper extraño, que era como de las piernas muy, muy delgaditas y los brazos delgados, tenía un cuerpo como gordito y tenía como unos pelos muy largos, pero los pelos tenían curvatura, o sea, como, haz de cuenta como un puercoespín, por así decirlo, pero como verde, bueno, yo no sé si eso era un personaje específico de alguna serie o alguna cosa como del pasado. El caso es que el personaje era rarísimo y creo que es a la única persona que le he dicho realmente que no, pues que no es un personaje para hacer con mi material. No recuerdo haber dicho que no a otro. Lo que sí hago es que, como pues he contado, si a mí por ejemplo, me piden un personaje, no, mira, es que quiero una vez, por ejemplo, me pidieron un carrito de Cars, de la película Cars, que para que fuera como una almohadita. Entonces yo en eso, en el uso que se le da a los proyectos, pues en eso sí trato de ser lo más honesta posible. Entonces yo le dije a mi clienta que realmente no era un material para una almohada, porque pues a pesar de ponerle líquido protector, pues de todas maneras, pues la idea es que sean principalmente decorativos, ¿no? Porque si es una almohada, pues la almohada vamos a tener tendencia a estarla lavando, porque pues las almohadas se ensucian y obviamente vamos a deformarla porque pues el fieltro es un material, es un sintético que está comprimido, es como un algodón comprimido. Entonces pues claramente se nos va como a perder la belleza de los detalles que le ponemos. Sobre todo yo, por ejemplo, hago muchos detalles con pintura. Entonces imagínate, se nos puede dañar y no se va a ver tan bonito como debería. Entonces no, por ese tipo de situaciones yo sí recomiendo que no, pues que la verdad yo no soy como la proveedora. También me pasa, por ejemplo, cuando me piden muñequitas de trapo, cuando le llaman muñequitas de trapo, que casi siempre son para muñequitos de apego, para los bebés, también ahí digamos que me gusta ser muy sincera y decirle a los clientes que definitivamente no, pues no, estos son muñequitos que realmente no son como para estar lavando y eso, entonces no, siempre recomiendo que acudan mejor a muñequitos de tela tejida. Eso forma también parte como de la ética, ¿no? Que no se trata como de vender por vender, sino también uno estar en la capacidad. Otra cosa importante es que obviamente mientras uno va aprendiendo, pues uno tiene que ir revisando cuál es como su nivel, ¿no? Y a mí me gusta la gente que se arriesga,
pero también me gusta la gente que es muy sincera con sus clientes, es decir, como que diga, bueno, yo voy a hacer una mejor versión posible, eso lo vamos a ver en el módulo 3, pero te lo anticipo, te lo spoileo, que en realidad pues sí uno debe ser como lo más sincero posible con el cliente para no generar falsas expectativas, ¿no? Si nosotros estamos empezando, pues el personaje muy posiblemente no nos va a quedar como muy parecido. Entonces, pues nada, tenemos que decir la verdad. Porque sí, por ejemplo, hay algunas chicas que hacen eso que me parece terrible, que usan fotos de internet, de Pinterest y le dicen al cliente, no, mire, yo le puedo hacer este muñeco, sí se lo puedo hacer, claro, y se comprometen con unos muñecos que uno dice, Dios mío, ¿cómo lo van a hacer? Y normalmente las personas que no tienen mucha experiencia, pues además ni siquiera lo van a saber cobrar, porque lo van a dejar muy económico por cerrar el negocio y se pueden meter en camisa de 11 varas. ¿Listo? Entonces, pues también ser como muy coherente a la hora de ofrecer los personajitos. Los clientes cuando te compran, pues te compran muñecos artesanales, entonces tampoco esperan que sea el muñeco mega oficial. De todas maneras, ¿sabes? Yo me he dado cuenta, o pues en mi caso yo siento que yo he hecho muñequitos que yo considero que son más bonitos que los muñecos oficiales de Disney, los que venden en la tienda. A veces los muñequitos oficiales como que los deforman bastante, como que quedan raros. No sé si te ha pasado o has visto. Listo, Calixto. Tenemos nuestras piezas cortaditas. Entonces, vamos a cortar todas las piezas. Entonces, cuando yo regrese, ya voy a tener las piezas cortadas. Bueno, porque pues ya has visto cortar piezas y ya te hemos hablado de eso. Y bueno, ya no vamos a hacer énfasis en eso, pero simplemente vamos a cortar, vamos a utilizar colores. Entonces, a este azul lo voy a usar para el color azul oscuro que está acá. Bueno, blanco no voy a usar. Este rosado lo voy a usar para la lengua. Este rojo como sangre toro o vino tinto, como lo quieras llamar. Este lo voy a usar para el paladar. Este rosado para la orejita. Va para allá. Este azul clarito para la panza y los ojos. Y este azul es el que voy a usar para el cuerpo. ¿Listo? Entonces, ya nos vemos. Mira, recuerda, cada una de las piezas trae la información de cuántas piezas necesitamos y de qué color. Como este es un personaje que ya trae sus colores, entonces, a menos que quieras hacer uno como de otros colores, pero para que se parezca al original, pues debemos intentar usar los colores de la imagen original. ¿Listo? Entonces, ya cuando regrese, hablamos.